Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad Guzmán presenta Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Un programa para estudiantes de estudiantes hecho por estudiantes. Al Balcón. Iniciamos. Hola y gracias por estar en otro Al Balcón desde casa con nosotros. Les habla Isabel Rosales y como siempre estoy muy contenta de presentar a Braulio Covarrubias y a José Torres, que quienes nos ven por YouTube están en alguna parte de la pantalla. A quienes nos escuchan por Spotify y todas las demás plataformas en las que se encuentra este programa, pues gracias por otra semana estar con nosotros. Bueno, a lo que vamos a presentar a nuestro invitado de hoy, Diego Martínez. Gracias, profe, por estar con nosotros hoy. Se podría decir que ya es un viejo colaborador del programa, también aparte, porque no sé si es la cuarta o tercera vez. Ya van como 5. 5 veces que está con nosotros, y así que, pues, bienvenido otra vez, profe. Gracias. Definitivamente es un verdadero placer estar con ustedes, como siempre, en mi programa, porque ya cuando los reenvío sus programas o que invito a que los vean, sigan mi programa, por favor. Hoy no estoy, pero bueno, ahí échenle la gana, está muy padre. Gracias, Gusto saludarlos. Buenos días. Gracias, profe. Bueno, pues Buen día. Ayer fue el grito, ¿verdad? Y a propósito de esto, el tema de hoy, bueno, son algunos mitos que tenemos todavía sobre el grito de independencia. Y para empezar este bloque, profe, quiero preguntarle por qué celebramos el grito el día 15 y no el 16 de septiembre, siendo que en la historia el cura Hidalgo llama al pueblo de Dolores en la noche, la madrugada del 16 de septiembre y no la del 15. Así que, ¿por qué pasamos de este cambio del 16 al 15 de septiembre? Sí, bueno, ahí yo lo voy a simplificar con una frase. Esto es por un error o por simpleza. Porque este cambio, pues viene desde el año de 1843. Por ahí erróneamente se cree que Porfirio Díaz fue el culpable de este cambio. Y no fue una cuestión de don Porfi, fue una cuestión incluso de Santana. Santana fue el que decidió hacer el cambio de hacerlo en la madrugada del 16 a pasarlo el día 15 a las 11 de la noche. Es una cuestión de simpleza y se ha venido repitiendo año con año y entonces por eso el grito se ha venido llevando de esta forma. Ha sido cambiante la fecha, les comento, pero el día real es el 16 de septiembre, es el día en que el cura convoca a las multitudes, estoy hablando de 200 personas, y hace el llamado a vamos a independizarnos, vamos a coger gachupines. Yo que soy un lépero, lo tomé en el doble sentido y en el sentido real, que era tomar gachupines, y en el otro sentido también, porque definitivamente México necesitaba un cambio. México pues no existía, era la Nueva España, pero este cambio data de esa fecha. Pero hay cosas bien importantes sobre esto, porque el grito desde 1812 ha venido siendo una constante. Es decir, es importante para nosotros porque es el momento simbólico en el que le decimos al mundo, somos libres, somos independientes. Habíamos vivido una esclavitud, habíamos vivido un sometimiento, y en 1812 Ignacio López Rayón determina que cada año se tendría que solemnizar el grito de independencia. Esta historia, insisto, ha sido constante para allá del año de 1813. Morelos, en el artículo 26 de los Sentimientos de la Nación, pues establece que se solemnice el día 16 de septiembre todos los años para recordar esa gesta heroica. Paradójicamente, la primera ceremonia de un grito como tal, pues ya se da en el México independiente, para allá del año de 1825. Ya era presidente de la República el buen Guadalupe Victoria, que todo el mundo sabemos, hoy esta fecha sirve para tocar varios temas importantes, pues que no era su nombre Guadalupe Victoria, decidió ponerse Guadalupe en honor a la Virgen de Guadalupe, y Victoria por la victoria que se había obtenido en el puerto de Acapulco. Por eso es que había adquirido este nombre, pero su nombre real pues era José Miguel Ramón Adauto Fernández y Félix, un nombre muy largo. Y históricamente, más fechas, les voy a decir varias, En 1847, igual que ahora, en este año pasado, en este año, perdón, vigente,
que la pandemia nos hizo la suspensión de varios lugares del grito de independencia, que no se va a llevar a cabo, que no se llevó a cabo, pues más bien en ningún lugar. En 1847 no se llevó a cabo, porque en 1847 estábamos siendo invadidos por Estados Unidos, y entonces en la Ciudad de México se suspendió, estábamos en guerra, pero son de las pocas veces, son curiosidades muy importantes. Otro dato interesante sobre, ahora estamos hablando del grito, les voy a aventar todos los datos. En 1854, es la primera vez que se celebra el grito con el himno nacional, pues en esa fecha se acababa de elegir el himno publicado o creado pues por Francisco González Bocanegra y Jaime Nuno, y es la primera vez que se canta el himno nacional en una celebración del grito en 1854. Cuando vos mándeme. Perdón, si lo interrumpa. No, adelante. Se me hace una palabra que pues ya pasó hace un ratito de las intervenciones, pero para quienes no estamos familiarizados con la palabra gachupines, ¿qué significa? Mira, la palabra gachupín era para aquellos famosos, para aquellos que defendían el gobierno, o para aquellos que defendían el gobierno español. Erróneamente se cree que los gachupines son los españoles, y no, la palabra gachupín sí era para las personas españolas, pero era para aquellas personas que defendían al gobierno en turno, porque sería una cuestión paradójica que fuéramos a decir, eran los gachupines, y que viniera Francisco Javier Mina a defender a México siendo un español, ¿no? O muchos otros españoles que estuvieron aquí apoyando la causa de la guerra de independencia. Entonces, ese es el concepto. Hoy es algo parecido, son de esos conceptos mexicanizados, ¿no? Como el caso del malinchismo, que sabemos que se le atribuye a añorar una cuestión del extranjero y una cuestión nacionalista. Aquí es para aquellos defensores del gobierno a ciegas. Hoy les llaman diferente, ¿no? Hoy les llaman chairos, derechairos, y bueno, siempre han existido estos calificativos discriminatorios que yo no comparto, que no estoy de acuerdo, pero que en ese contexto histórico bien valía la pena decirle gachupín a alguien, pues, hijo de la mañana, ¿no? Por no expresarme de una forma distinta. ¿Y cuál fue el motivo de que el cura Hidalgo llama a la rebelión del pueblo de Dolores? Mira, hay dos cosas fundamentales para que el cura diga, vámonos a la rebelión. La primera y la más importante, pues, es que la conspiración pues había sido descubierta. Fue una conspiración tan cantada, tan sonada, rodeada de metiches, rodeada de chismosos, que definitivamente en un momento se iba a descubrir. Él encontrándose en Dolores, en conjunto con Allende, quien lo visitaba, y estaban proponiendo buscar la fecha, porque se pretendía que esto iniciara en octubre y no en septiembre, pues llegan a avisarles por parte de la corregidora, llega este muchacho al que le pasa el mensaje y le dice, la conspiración fue descubierta. Entonces, Allende le dice a Hidalgo, pues vámonos de aquí, vamos buscando no, dice Hidalgo, vamos a iniciar el movimiento. Y eso de iniciar el movimiento es muy interesante, porque Hidalgo es quien toma la bandera y quien dice, vamos para adelante, tenemos que iniciar el proceso de emancipación, que definitivamente hay una disparidad en lo que en realidad dijo Hidalgo con lo que muchas personas señalan. Dependiendo de la postura que tú quieras tener, vas a determinarlo. Varias personas, varios testigos que conocieron del hecho, hicieron sus manifestaciones. Y si me permites hacer una lectura breve, porque eso sí no me lo sé de memoria, mi memoria ya es muy corta, ya tengo Alzheimer juvenil, entonces sí requiero leerte lo que dijeron algunas personas. Mira, por ejemplo, Manuel Abadi Queipo, quien fuera obispo, dice que Hidalgo refirió, viva Fernando VII y muera el mal gobierno. Bien. Un testigo presencial refiere que lo que se dijo fue, no existe para nosotros ni el rey ni los tributos. Llegó el momento de nuestra emancipación. Ha sonado la hora de nuestra libertad. Eso está bonito, está precioso. Si el testigo de verdad fue cierto, se me gusta mucho. Fray Diego de Vigas, en un sermón que dictó el 7 de diciembre, refirió que Hidalgo dijo, la patria nos llama a su defensa. Viva la América, viva Fernando VII, viva la religión y mueran los gachupines. Juan Aldama, por su parte, quien estaba ahí dentro del Día del Grito, que estaba ahí a un lado de Allende, porque era inseparable, Juan Aldama era inseparable de Allende, refiere que Hidalgo dijo, viva Fernando VII, viva América, viva la religión y muera el mal gobierno. ¿Profe? Finalmente, mándeme. Entonces, así como lo menciona,
pues me imaginaría o da la idea de que se hablaba español ya clarito en ese tiempo. ¿Fue en ese idioma o fue, no sé, en algún otro idioma? Fue en español, fue en español. Definitivamente el grito fue en español, porque era la lengua el castellano, pues era la lengua que se utilizaba y que fue el idioma que Hidalgo decidió dar el grito. Pero hay algo bien importante que no podemos dejar de lado. En la cuestión de los idiomas, Hidalgo era un ser brillante. O sea, hablaba 7 idiomas. Hidalgo te hablaba español, te hablaba francés, obviamente, y es un dato bien importante el hablar del francés de Hidalgo, porque se ateó a traducir a Molière, un escritor de aquellos años prohibido por la Santa Inquisición, de una obra de teatro que se llamaba El Tartufo. Y le gusta esta idea de traducir el Tartufo porque quiere conquistar a una muchacha. Pues Hidalgo nos han pintado un cura blandengue, un cura que no trae fusil a la no, y era un cura liberal, pues. No obstante, era mucho cura. Bueno, traduce Molière, traduce el Tartufo, hacen la obra de teatro, se enamora de esta muchacha, tiene 2 hijos con ella, y bueno, pues logró su cometido, el idioma le sirvió, pero también hablaba italiano, hablaba latín, obviamente, pues era cura, pero hablaba lenguas indígenas, hablaba otomí, hablaba purépecha y obviamente hablaba náhuatl. Y en el mundo de la comunicación, hablar 7 idiomas, pues definitivamente te da un plus, ¿no? Hidalgo, que iba y les decía, es a propósito de lo que dicen que dijo, todos concuerdan con que viva Fernando VII. Y seguramente sí lo dijo, ¿no? Que viva Fernando VII, pero luego el discurso cambió porque lanza 2 proclamas diferentes en donde deja de manifiesto cuál es el objeto de este movimiento armado, la emancipación del Estado mexicano. Lanza varias proclamas antes de que el 6 de diciembre abola la esclavitud. Mande. Se nos acabó el tiempo de este bloque. Así que nos tenemos que ir y regresamos. No se vayan. Hoy estamos platicando con Diego Martínez sobre historia. Bien. Así que estamos en el balcón. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Gracias por continuar con nosotros. Hoy estamos hablando con Diego Martínez. Él es profesor del CUSUR, pero él viene a hablarnos también de historia. Él es licenciado en Derecho, así que, profe, usted sabe cosas. Sabe más que mi profe de la secundaria. Usted sabe cosas, dice Josué. Todos sabemos cosas, muchachos. Ojalá pudiera hacer lo que decía René Descartes, ¿no? Daría todo lo que sé por la mitad de lo que ignoro. Y definitivamente yo lo haría en este momento. Pero bueno, todos sabemos cosas. Gracias. Profe, a lo largo de la historia de México han surgido varias tradiciones. El grito de independencia mismo, pues es una tradición también. Pero ¿cómo se dio la tradición de tocar la campana? ¿Cuál fue la situación? Pues es que al momento de iniciar el llamamiento armado o llamar a la gente, la mejor forma que se le pudo ocurrir a Hidalgo fue llamar a misa. O sea, misa de 5 o 6 de la mañana. Hidalgo le dice, aquí hay un dato histórico, porque no sabemos si este personaje se llamaba el Cojo Galván o el Zurdo Galván. No sabemos, o a lo mejor era cojo y zurdo, quién sabe, ¿no? Lo interesante es que es esta persona quien manda a tocar las campanas Hidalgo, y él es el que toca las campanas para llamar a misa. Él es el primer personaje en 1810, hace este acto simbólico que años posteriores se viniera repitiendo de forma constante y que se le ha dado un simbolismo muy bonito y muy precioso, tocar la campana de la libertad. Hoy darle ese contexto es profe. Muy bonito, sí. Es bonito, pero también es muy interesante porque en los libros de historia, al menos en las estampillas que yo recortaba en la primaria, pues es Hidalgo quien está tocando la campana. En ningún momento se menciona que hubo otra persona a la que Hidalgo mandó a tocar esa campana. Claro, y es que son esos personajes que natan del silencio. Yo les he platicado en otras sesiones de Pigmenio González.
que fue el primer armero de la Guerra de Independencia, y al cual, cuando se descubre la conspiración, lo toman preso. A Pigmenio lo mandan preso a San Juan de Ulúa, está detenido, y luego ahí dentro conspira, y dicen, bueno, pues te vamos a mandar a las Filipinas, y lo mandan a las Filipinas, y pasa años encerrado. Cuando en 1821 México se independiza, se le dice, oigan, pues ya suéltenme, ¿no? Y le dicen, no, España no reconoce la independencia de México. Y lo dejan otros años, hasta que por fin lo dejan salir como puede, se traslada a España, de España a México, y ya cuando llega a México, llega a Palacio Nacional y dice, oye, pues yo soy Pigmenio González, soy el primer armero de la Guerra de Independencia. ¿Y qué? Pues sí, soy de los padres de la patria. Y dice, no, la lista de los padres de la patria ya está completa, son Hidalgo, Allende, Aldama. Usted no, a chingar, y lo corren. Entonces, pues afortunadamente un periodista, porque la aportación de los periodistas siempre es muy brillante, logra recoger la historia de Pigmenio González, y pues hoy sabemos que Pigmenio González fue uno de los primeros armeros, pero no se decía nada. Entonces, en este acto simbólico, pues hay muchos personajes del silencio, ¿no? Y sí, las estampitas, como tú dices, pues ahí están. Pero hay algo bien importante, la campana de Dolores que tocó el cojo o el zurdo, como le quieran decir, Galván, pues estaba en Dolores. En 1896, Porfirio Díaz hace traer esa campana y que se ponga en Palacio Nacional. Y desde 1896 hasta la fecha actual, es la campana la que está ahí y es la que se toca. Aunque ahora en el 2010, por ahí Calderón hizo un movimiento y se fue a dar el grito allá a Dolores, y se dice que se modificó, pero no, la campana es esa, la que está en Palacio. Y es así como se da esta historia tanto del cojo como de Pigmenio y muchos otros más personajes. Hay una serie de personajes que han hecho de la historia de nuestro país en la secrecía o en el silencio, ¿no? Profe, en este grito de Dolores, el que menciona Hidalgo, ¿usted cree o se sabe que fue el objetivo principal de Hidalgo que se formara una nueva nación para independizarse de la Nueva España? Es que mira, yo lo que les decía es que después de haber escuchado lo que les leía hace un rato, cuando refería que todos coinciden en que viva Fernando VII, lo que en realidad estaba trascendiendo, se buscaba, era no ser una colonia más de Francia. Es decir, por sí la Nueva España era una colonia de España, pues no queríamos ser ahora una colonia de Francia, por lo que significaba en el contexto histórico el llamado Pepe Botellos o José de Bonaparte. Entonces, quizás la idea de Hidalgo pues fue esa, decir viva Fernando VII, pero después recapacitó. ¿Cómo le vas a decir al niño viva Fernando VII bajo una ley que te tiene preso, que te tiene ahí? Entonces, se le ocurre, obviamente se le ocurre a Hidalgo, pues cambiar el discurso. Y el discurso se da cuenta desde muy joven Hidalgo de las injusticias. Él mismo vivió injusticias. Por ser criollo no tenía los mismos derechos que un español peninsular. Él se daba cuenta de la desgracia de los indígenas que tenían que pagar más que su propia vida, incluso eran deudas que se heredaban, un sometimiento, un despotismo, una tiranía. Era muy, muy, muy desafortunado. Y les decía que en 1810, un mes después, Hidalgo lanza una proclama. Y esta proclama es muy importante porque deja de manifiesto que lo que en realidad quiere es un estado distinto. Y si me permiten, pues se las puedo leer. Y esta proclama refiere: la libertad política de la que hablamos es aquella que consiste en que cada individuo sea el único dueño del trabajo de sus manos y el que deba lograr que lícitamente adquiera para asistir a las necesidades temporales de su casa y su familia. La misma que hace que sus bienes estén seguros de las rapaces manos de los déspotas que hasta ahora os han oprimido, esquilmándonos hasta la misma sustancia. Dice que se deben determinar con los gravámenes, se debe determinar con las usuras y las gabelas. Esto es en octubre de 1810. Un discurso muy diferente vio Fernando VII. Obviamente, ya para el 6 de diciembre, con su decreto de abolición de la esclavitud, pues dejen claro que lo que en realidad quiere es la libertad. Entonces, ¿qué celebramos el 16 de septiembre? La libertad del pueblo de México. No era libre. Hoy les digo yo a mis alumnos cuando les explico el artículo primero constitucional, quizás cuando leen el cuarto párrafo del artículo primero,
que refiere que está prohibida la esclavitud y que aquel que sea esclavo en otra nación y pisa territorio nacional se convertirá en libre, a lo mejor les puede parecer absurdo decir, ay, pues nunca ha existido la esclavitud, o por lo menos no desde que ustedes son pequeños. Pero si nos ponemos y nos posesionamos en 1810, desde 1521 hasta 1810, fueron 300 años de desgracia, 300 años de sometimiento. El cura tuvo esa valentía de llamar al pueblo que cometió errores, sí, cometió errores, como los cometemos todas las personas. Finalmente somos eso, somos personas y podemos ser imperfectas, ¿no? Pero de que el cura traía una visión diferente de nación, definitivamente lo tuvo. Un cura ilustrado, ¿no? Un cura que sabía cómo era la Revolución Francesa, un cura que había leído a Voltaire, un cura que había leído a Rousseau, que había leído a Montesquieu, que había leído a Diderot. Es decir, estamos hablando de la era de las luces. Un cura que pertenecía a la masonería, pues. O sea, ¿qué más podemos pensar de Hidalgo? Pues era liberal, era un ser muy liberal, aún siendo curas. Y su frase célebre es definitivamente por la cual la iglesia lo dio, fue, no se tiene que leer de rodillas, sino que se tiene que leer con libertad de entendimiento. O sea, un cura que te invita a leer la Biblia haciendo uso del razonamiento filosófico, es un cura que merece mis respetos. ¿Y cómo pasa, profe? Eso es. Y dijiste algo de las estampitas. Las estampitas. ¿Cómo pasa esta lucha de criollos a ser una lucha del pueblo? Porque esta lucha sí, inició exactamente por esto, por el malestar de los criollos que tenían frente a la corona. Pero ¿cómo se traslada esto al pueblo? Es que inició siendo una revolución política. Al momento en que se incluyeron indios, castas y gente que era condenada 2 veces. Yo les conté la historia de los negros de Galeana, que eran condenados 2 veces, una por ser negros y otra por ser insurrecto. Entonces, tenían doble pena. Entonces, al momento en que se convierte en una guerra social, que debe de ser una guerra política y se convierte en una guerra social, en ese momento el movimiento tiene una bandera y tiene un principio fundamental, que es la independencia. Por eso pues, nos sabe muy poco, ¿no? Pensar que en 1821 Iturbide dice, bueno, pues voy a reconocer la independencia y viste a los soldados insurgentes de realistas. Pues a mí me parece un verdadero insulto. Te visten con lo que peleaste todo el tiempo para que desfiles, para que te den la libertad. Me parece un insulto, pues, pero sin embargo ahí está y así ha ocurrido y ese es un tema también que se puede debatir y que es muy, muy grande. Pero es cierto que dejó de ser una revolución política y se convirtió en una revolución social. Hidalgo es muy importante en este concepto. Obviamente no es el hombre de la guerra de independencia, es el iniciador. El hombre de la guerra de independencia es Morelos. Morelos es el más grande de este periodo. Incluso un cura que tenía una habilidad de estratega de guerra que, bueno, se han escrito libros sobre el sitio de Cuautla y cómo hizo sufrir a Félix María Calleja. Por cierto, un general mariscal muy, muy, muy impresionante. Fue desde brigadier hasta mariscal y virrey incluso. Pero muy, muy interesante. Quien le guste por ahí los datos de guerra, estudien a Morelos. Mi general Morelos, un excelente estratega. Profe, Mandé. ¿qué repercusiones tuvo la invasión de Francia a España en la Nueva España? Mucho. ¿Cuáles fueron las consecuencias de esto? Fueron muchas. La primera, pues estar sujetos a tener el rey preso, ¿no? Tú tienes al rey preso, tu soberanía está privada, porque la soberanía residía en el rey. Así era en la monarquía. Entonces, eso definitivamente empieza a generar un ruido muy grande, no solo en España, sino en las diferentes colonias que aprovechan este movimiento para iniciar y decir, vamos. Pero, el asunto medular de esto es que obligan, una vez que deja de ser preso Fernando VII, el pueblo dice, vamos a erradicar el poder autoritario y vamos a hacer una monarquía constitucional. Y se inventa la Constitución de Cádiz de 1812. Bien importante la Constitución de Cádiz. Quieren controlar también las penínsulas, las colonias, pero ya no pueden. El movimiento inició y ya nada lo va a detener. Entonces, sí tuvo repercusiones serias. Bueno, se nos terminó ya el segundo bloque. También José ya nos está avisando que se fue el tiempo. Así que
No se vayan, estamos en el balcón. Hoy estamos platicando con Diego Martínez sobre historia. Al balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al balcón. Gracias por continuar con nosotros. Llegamos a la mitad del programa. ¿Cómo? No sé, ya se nos fue. No es cierto, todavía nos falta un bloque. Pero hoy estamos platicando con el profesor Diego Martínez sobre historia a propósito de que ayer fue el grito, que pues este año no se dio, pero bueno, no presencial como estamos acostumbrados. Pues no hubo fiesta ni borrachos, porque es lo único que hay aquí, en mi rancho al menos. No sé en el de ustedes. Borrachos sí hubo. Siempre hay. Eso no Siempre hay. No los limites. Profe, a propósito de lo que comentábamos en el primer bloque, Sí. de que hay un mito de que Porfirio Díaz cambia el grito para que coincida con su cumpleaños. Pues Que es un mito, ¿no? Digo, Porfirio Díaz es un personaje histórico fundamental en nuestra historia, bueno o malo, como lo quieras ver. Yo siempre he dicho que en la historia de México hay personajes históricos y punto, que han hecho cosas buenas y cosas malas, como Porfirio Díaz las hizo cosas muy malas, muy, muy malas, y cosas muy buenas, ¿no? De eso a que podamos añorar a los personajes y que nos podamos identificar, porque ese es justamente el papel importante de la historia, que nosotros nos identifiquemos con un personaje y que queramos emular lo que en realidad hizo. O sea, todos de niños, algún día quisimos ser pipila y quemar una puerta y darle entrada libre, de verdad, definitivamente. Y es otro personaje que la historia priista muchos años lo quiso sacar. No existió, y tómala. En la era cardenista, obviamente antes de la era priista, en la era cardenista se construye el monumento que está ahí en Guanajuato, del Pípila, ustedes lo pueden ver, que es el vigilante primario de todo Guanajuato, de ahí lo ves, y con una frase muy bonita que dice, aún hay más alóndigas que incendiar. Eso es, en el sentido simbólico de la palabra, es genial. Pero bueno, estoy con Porfirio. A Porfirio se le han atribuido cosas que no hizo. Es cierto, Porfirio nace un 15 de septiembre de 1830. Él ya nace en un México independiente, él ya nace en una república que después iba a ser centralista, pero que en esa época era una república federal. Entonces, pues él estaba acostumbrado a su cumpleaños y en la noche, pues al siguiente día, en la madrugada, el grito. Pero no, el tema, yo se los dije al inicio, fue Santana el que hizo el cambio de 6 de la mañana a 11 de la noche. Santana es un personaje que yo les digo, no quiero hablar de él, no puedo hablar de él cosas positivas, lejos de que fuera un buen estratega de guerra, algunas veces definitivamente Santana no es un personaje con el que yo comulgo mucho, como lo no es Victoriano Huerta. Son de mis dos personajes históricos que yo digo, tengo mi reserva. Porfirio Díaz, por el contrario, me parece un buen tipo antes de ser presidente. Incluso su primer presidencia me parece un buen tipo. Antes de esto, pues ya, digo, después de esto, pues ya es otro rollo, muy diferente. Me dio risa hace rato, Isa, y si me permites, el tema de las estampitas. sí. Dice la historia de broma que el cura Hidalgo es el primer promotor de los pupilentes. Y tú dices, ¿cómo? Pues sí, es que en algunas estampitas lo sacan con los ojos verdes, otra con los ojos azules, otra, y entonces le cambian el color de los ojos y no sabemos en realidad qué color de ojos tenía el cura Hidalgo y nos hacen un cambio. Pero lo paradójico es que el cura Hidalgo que nos vende, pues no es el cura Hidalgo real. Nunca se retrató el cura Hidalgo. Lo único que hay es una estampilla que está en el castillo de Chapultepec, que muestra a un Hidalgo mestizón, obviamente es criollo, no es mestizo, pero se ve mestizón, nariz ganchuda, con una pistola y espada a un lado, y no el cura que nos pintan. El cura que hoy vemos, incluso que está en los billetes, viene, según la historia, de un botánico de la corte de Maximiliano. Maximiliano, cuando llega a México, dice, yo pues soy el emperador de los mexicanos, tengo que tener un retrato atrás de mí de algo que signifique para los mexicanos. Y le dice, pues píntame un Hidalgo. Y entonces dicen, pues, ¿y quién sabe cómo era Hidalgo? Pues ya habían pasado pues más de 50 años de que Hidalgo había muerto. Entonces se busca y le dicen un día, oye, tú vas a ser hoy el padre de la patria, ven para pintarte. Y agarran a un botánico y lo pintan. Y es una imagen que se ha venido repitiendo. Hay un documental muy bonito sobre esto de Paco Ignacio Taibo II, donde habla de eso, se llama El cura Hidalgo y sus amigos. Y ahí te relata la historia de cómo las estampitas que se han recortado,
pues no son reales, pues. Pero no Pero es el único personaje de la historia que se no, modifica su imagen. Por ejemplo, la corregidora, esa mujer dicen que era muy guapa y que era joven y que traía a todos aquí en la palma de la mano, pero en las estampitas sale como sí. una viejita. Como la bruja del 71. Ándale. Sí, una señora, ándale, es muy fea, ¿no? No es agraciada. También pasa lo Pues sí. mismo con Vicente Guerrero. A Vicente Guerrero me lo hacen guapo, me lo ponen güero. ¿Y de dónde? Vicente Guerrero no era güero. O sea, de la selva, de lo que hoy es Guerrero, pues tenía incluso rasgos negroides, tenía el labio ancho, así pues, como las personas de raza negra, por decirlo así, ¿no? Sin que sea despectivo, porque hoy carajo, no puedes hacer un comentario sin que Sí. suene a despectivo, ¿no? Bueno, O es sea, que qué raza son es, las razas. Silvestre. Pues claro, o sea, definitivamente. Y bueno, lo dicen, pues es humano, ¿no? Todas las personas somos humanos. Tiene características distintas, pero lo real es que es raza negra, no le podemos decir raza morena. Incluso sin ser despectivo, lo digo, no tengo yo el color ni siquiera la dignidad de ponerme a hablar de las personas de color en sentido despectivo. O sea, lo hago como una referencia nada más. Profe, Entonces, esa es la historia de Hidalgo, de las estampitas. Mande. ahorita que lo Échale. mencionaba Isa de doña Josefa, pues me surge la idea o la pregunta, ¿existían más mujeres Sí. que protagonizaron en la historia de la independencia y por qué solo se menciona a ella? Porque pues en el grito casi se escuchan puros nombres de hombres y solo al caso el nombre de doña Josefa. ¿Por qué se da eso? Claro. Sí, pues porque era una costumbre. La costumbre era no tomar en consideración a las mujeres. Pero las mujeres han sido la base. Aquella persona que niega a la mujer niega su propia existencia. A mí me parece un absurdo el hecho de negar a las mujeres la importancia tan grande o lo que llegamos a hacer, incluso los hombres en la vida tiene mucho que ver qué mujer está a nuestro lado, no detrás de nosotros, a nuestro lado, acompañándonos. Pero la historia de México en el concepto de la independencia sí ha tenido mujeres y obviamente el mismo machismo, el machismo histórico, una historia de misoginia les ha cambiado el nombre a las mujeres o no las ha dicho. Por ejemplo, Carmen Cerdán, que es una de las primeras revolucionarias en la época de la guerra de la Revolución Mexicana. Carmen Cerdán dicen que estaba ahí, que cargaba fusiles y se los pasaba a sus hermanos de Aquiles. Y no era así. Carmen Cerdán disparó. Hay pruebas, la prueba que hicieron de parafina dice que disparó. O sea, ha habido un descafeinamiento. Se dice también que esta Malinche era malvada y no era malvada, era una traductora que estaba buscando salvar su vida. También un ejemplo, no es una mujer, pero para que vean, el Siete Leguas, el caballo de Pancho Villa, no era caballo, era yegua. Entonces, pues nos han cambiado, nos han dejado de lado las mujeres tan importantes. Y aquí pues hay una lista de mujeres que ayudaron en la guerra de independencia. Primero, pues Josefa, que es la primera, una mujer letrada, ilustrada, que dicen que no sabía escribir, que solamente sabía leer y que incluso como les hace saber por escrito a los insurgentes que la conspiración se descubrió, es con recortes. Entonces imagínate a Josefa Ortiz Domínguez pegando recortes de letras, parecería una carta de extorsión, ¿no? Como en la actualidad es. Pero no, son cosas pues curiosas. Había una orden de personas que se llamaba los Guadalupes. Los Guadalupes eran los conspiradores y conspiraban y mandaban comunicación y armas al ejército insurgente. Y dentro de los Guadalupes hubo una serie de mujeres importantísimas. Te puedo referir a algunas. María Regina Barrón, María Rodríguez del Toro, Antonia Nava de Catalán, María Gertrudis Bocanegra Mendoza, María Tomasa Esteves y obviamente, definitivamente, la figura destacada de Leona Vicario. Leona Vicario, una mujer muy rica, una mujer que por herencia heredó un montón de dinero y que sin embargo, cuando se descubre la conspiración y cuando la toman presa, le quitan su recurso y es una mujer que queda presa y que queda apresada. Y es una mujer tan importante para ustedes los periodistas, tendrían que recordar a Leona Vicario, porque Leona Vicario colaboró en los periódicos insurgentes, en el Ilustrador Nacional y en el Ilustrador Americano. Es decir, esto a Leona Vicario la convierte en una de las primeras periodistas
de la Nueva América o de México. Entonces, ¿ha habido mujeres importantes? Pues, definitivamente que las hay. Y estas dos mujeres, Yona Vicario y Josefa Ortiz, definitivamente fueron de las mejores. Se cuenta la historia de la Güera Rodríguez, que es una señora que en realidad era una prostituta, que se metía un día con Iturbide, otro día se metía con un virrey, otro día se metía con un cura y sacaba información de esa forma. Y bueno, dicen que de esta Güera Rodríguez se enamora Agustín de Iturbide, incluso que deja a su esposa. Por ahí, Francisco Martín Moreno, que cree historias en su cabeza, se las cree y luego las cuenta, es decir, yo no lo sugiero como historiador. Un día me molestó cuando leí algo de Morelos que decía que a Morelos le cortaron un dedo dentro de las torturas del pie y que Morelos pensó. O sea, ya un historiador que se atreve a decir que Morelos pensó, pues es un absurdo, nadie puede saber qué estás pensando. O sea, solo que sea telequinésico, ¿no? Y esto, pues no funciona. Entonces, no me gusta. Y la Güera Rodríguez, rápidamente, pues dicen que Iturbide estuvo enamorado de ella. Lo real es que no sabemos. De que existió es real, pero que ella estaba enamorado, no lo sé. Mande. Y la relación entre Hidalgo y Allende, ¿cómo Buena, era? muy buena, muy buena. Al inicio muy buena. Allende era el general. Allende era un tipo muy brillante, muy guapo, por cierto. Era rompecorazones a donde iba y entraba a los toros porque le gustaba mucho torear. Pero, no tenía la presencia de Hidalgo. Hidalgo tenía esa facilidad de palabra, Hidalgo tenía esa transmisión de conocimiento de una forma tan brillante que eso fue lo que de cierta manera opacó. Durante el proceso son muy acuates. Después de la batalla del Monte de las Cruces que perdemos o que se pierde por los insurgentes, empieza a haber disparidad. Hidalgo podía haber atacado la Ciudad de México y decide regresarse, tiene miedo. 1810 pudo haberse terminado todo, Hidalgo tuvo miedo, Allende se molesta, le quita el poder y bueno, al final los dos son traicionados en Acatán de Baján, donde desafortunadamente los fusilan a Hidalgo en Chihuahua y a Morelos muy cerca de ahí. Perdón, a Morelos no, a Allende, muy cerca de allí. Allende, sí. Y es, Bueno, todavía una buena relación. profe, hasta aquí nos quedamos en este bloque. Ya se nos acabó el tiempo de nuevo. Así que, Braulio, no sé si quieras aprovechar el último minuto para recordar redes sociales y ya el último bloque terminar con preguntas. Claro que sí, Isa. Pues como siempre nos pueden encontrar en Facebook como Al Balcón, en Instagram como @uni.albalcón, en Twitter @v_albalcón, y ahí estaremos como cada semana publicando quién está con nosotros y cosas sobre el tema de la semana y cosas así para que participen con nosotros. Perfecto, entonces nos vamos a corte y regresamos. Esto es Al Balcón. Al Balcón. La vida universitaria sacada al balcón. Regresamos. Continuamos. Al Balcón. Gracias por llegar hasta acá con nosotros. El programa de hoy, pues, fue dedicado, todavía no se termina, pero ya nos quedan escasos Nos 10 estamos minutos para despidiendo. platicar con el profe. Hoy lo dedicamos a la historia de México y nos quedamos en que hay personajes que no pasan a la historia. Profe, yo quiero preguntarle quién fue Matías Monteagudo, que también creo que es un personaje del que nadie habla, que nadie conoce, no hay ninguna calle, no hay ninguna estampita de él, pero ¿quién fue? Fíjate que una forma de matar a los héroes de la historia de México es eso, hacerlos monumentos, hacerlos nombre de aeropuerto, hacerlos nombre de calle, porque se pierde la identidad. Imagínense, le dices a un niño, oye, ¿quién es Mariano Escobedo? Y el niño te va a decir, pues un aeropuerto en Monterrey. Y tú dices, no, espérate, ven, aplástate aquí, escúchame, ¿quién es Mariano Escobedo? Mariano Escobedo es el general que se fregó al imperio de Maximiliano, es el que lo fusiló en Querétaro. ¡Ah, qué bonito! Es decir, hace falta que esta identidad se transmita para que el niño la conozca y no como nombre de calle, no como monumento abandonado. Ustedes saben que la ceremonia cívica pues es un fenómeno tormentoso. A los que nos gusta la historia, pues nos puede resultar apasionante. Pero acuérdense ustedes de honores, las ceremonias
cuando empezaban a hacer comentarios o la lectura mal leída, discursos chafas, comentarios aburridos, tú estabas todo insolado, Que cansado, los niños no se te podías desmayaban mover. también. Así Siempre es, tocaba el morrito azotaba. que se desmayaba. ¡Pum! Y entonces tú vas a crear identidad con algo que te genera tortura. No, vayan al carajo. Pero sí lo puedes hacer si se transmite la historia de forma adecuada, si se le platica a la gente y se crea un vínculo. Y entonces te cambian la idea de Hidalgo y te dices, no, pues es que Hidalgo no es el cura que decía viva Fernando VII. Hidalgo es el cura que se aventó el 6 de diciembre de 1810 el decreto de la abolición de la esclavitud y que desde entonces rompió las cadenas. Entonces, esas cosas simbólicamente para un niño significa mucho. Es triste que un niño sepa quién es Superman y que sea su héroe y que no sepa quién es mi general Emiliano Zapata, ¿no? Por ejemplo, que es un héroe del nivel de Superman y sin volar y sin poderes especiales, solamente la brillantez. Este personaje llamado Matías y no Matías Almeida, Braulio, porque Matías Almeida, pues, es solamente un sueño para los pobres chivermanos que esperan que algún día regrese y los saque de su miseria. No va a pasar, no va a pasar. Bueno, por comercial para decirles que Josué me apostó las cejas. Van a, No es cierto. Si No, pierde, las cejas. Apostaron las cejas para el fin de semana para que el próximo programa vamos a ver a alguno de los dos sin cejas. Esperemos que tú ni tienes tampoco, no tienes tú. Yo no aposté. Este tal Matías, en la historia lo refieren como uno de los primeros conspiradores en 1808, pero él era un monarquista, pero era aferrado a la monarquía. Él nunca pensó en la república, era un sacerdote, era otro cura, pero este cura tiene una característica por la cual nunca se les va a olvidar y no lo van a recordar por ser un padre prócer de la patria. No puedes llamarle prócer de la patria. Él fue el que estuvo a cargo de la tortura de José María Morelos. Él fue el que presidió el fusilamiento de Morelos. Él fue de los que participaron en la excomunión. Y tanto la excomunión de Hidalgo y la de Morelos son documentos terribles, terribles, porque los maldicen hasta detrás de la lengua. Es decir, por pensar de una forma diferente, es una cosa desagradable. Ese no es un personaje que históricamente nos guste, por eso es que no lo ves y no va a figurar nunca. Firma el acta de independencia, claro, porque pues estaba con Agustín de Iturbide. Él forma parte del gobierno de Agustín de Iturbide, del primer imperio. Pero el primer imperio todo el mundo lo recordamos como una cosa fallida, como una broma. Es decir, todo el tiempo peleas y un día se le ocurre a Iturbide decir, bueno, vamos siendo compas, guerrero, ¿qué te parece? Firmemos el abrazo de Acatempan, hacemos el ejército de las 3 garantías y decimos que ya se acabó, vamos a tener independencia. Pero, ¿cuál independencia? Él va a terminar siendo el emperador. Todo esto lo hace para ser emperador él, porque dice su decreto, que el plan de Iguala, que si no viene Fernando VII, pues puede venir un hermano de Fernando VII. Y si no viene un hermano de Fernando VII, pues él. Y entonces, ¿quién es el ganón? Iturbide. Este señor, yo no lo recuerdo con cariño ni a Iturbide, son de los personajes que a mí no me caen bien, no me simpatizan y yo estoy con Morelos hasta la muerte. Es un personaje al que admiro y quiero mucho. Profe. Entonces, ese fue, mande. Bueno, quizá como decía Isa, o decía usted de los honores que en los lunes te tocaba estar formado, escuchando cómo se leían las efemérides, ¿usted cree que a lo largo de la historia o la educación de los niños se ha contado mal la historia en México? Sí, espantoso. La historia la han contado de una forma espantosa. Maestros que leen la historia, maestros que a las 7 de la mañana, imagínate, una clase en secundaria, un maestro que no sabe leer, que se pone a decir, las campañas de Morelos en 1800, a las 7 de la mañana es una chinga tortura para los muchachos. Se le han contado mal. Y en este contexto histórico, bueno, hoy los chavos están leyendo historia y eso es muy importante. Hoy ves comentarios en la red. El problema es que las redes sociales también desinforman y la gente solamente da compartir y no examina si lo que se dice es cierto o no. Pareciera que fuéramos máquinas, ¿no? Que repetimos de forma constante, pero sí la historia se ha contado mal. Hoy parece que este gobierno se ha encargado de darle a la historia un plus, pero desafortunadamente
pues se ha autodenominado la cuarta transformación. Y ese es un error. Yo no creo que Hidalgo haya estado pensando, para que me digan la primera transformación. Tampoco creo que Juárez dijo, yo soy la segunda transformación. Y definitivamente ni Villa ni Zapata dijeron, yo soy la tercera transformación. Digo, son cosas pues que están mal de los gobiernos. Entiendo el ímpetu y el interés, está rodeado de personas muy importantes, historiadores buenos, pero no se hacen las cosas así. Eso es lo que yo creo. La política es un tema difícil y tenemos que ser cuidadosos cuando nos expresamos de ella. Sí se ha contado mal la historia, Braulio. Profe, ¿y la Mande. bandera, como la conocemos ahora en la actualidad, siempre ha sido así o antes era diferente? O porque se dice que Iturbide mandó confeccionar la bandera. Sí, es ¿Siempre cierto. ha sido así o se ha modificado? No, la bandera ha cambiado. Ustedes saben que la bandera de las tres garantías tenía blanco, verde y rojo y tenía una corona real, estaba con estrellas. Y el significado de las tres garantías era religión, independencia y unión. Era lo que significaban los colores. Esto en 1821. Sin embargo, fue cambiando. La primera bandera republicana de 1824 ya incrusta el verde, el blanco y el rojo. Y el águila, el escudo del águila, pues va cambiando. Ustedes recuerdan, el escudo que se ha apropiado, que se configuró Movimiento Ciudadano, pues es un águila juarista, que es el mismo que utiliza Morena. Y esa águila juarista, pues fue parte de la bandera nacional hasta 1900 y tantos, que cambia a la actual, a la que tenemos. Y lo que significa los tres colores, pues es libertad, igualdad y fraternidad para algunos, pero lo que en realidad es, según la misma ley, es la unidad, la esperanza y la sangre de los héroes nacionales derramada. Ese es el tema de la bandera. Y, profe, ¿cómo podemos nosotros entender o comprender la magnitud de las guerras que ha vivido el país? Porque, bueno, las guerras no se han terminado. Ahorita estamos Claro. en guerra contra el narcotráfico, pero las otras guerras que han sucedido dentro del país, ¿cómo podemos comprender esta magnitud? Porque a veces las personas dicen, es que no me pasó a mí, entonces yo no lo entiendo. Pues es que es entender el fondo del origen de las cosas. Y la guerra de independencia inició como guerra política y terminó guerra social. La guerra de reforma fue una guerra política que al final la sociedad la acogió. La guerra de intervención fue una guerra 100% nacional, donde personas con un pensamiento político van y le venden la idea a Napoleón, pues que nos tiene que mandar un emperador, un indio chaparro como Juárez no nos puede gobernar. Es decir, es una guerra de castas, si le pudiéramos decir así. La Revolución Mexicana es una revolución social. La guerra contra el narcotráfico es una mala decisión del gobierno de Felipe Calderón. Eso es en realidad. Pero siendo francos, para poder crear empatía con todos estos fenómenos, pues es tener programas como estos, que a la gente, a los jóvenes, se les platique de una forma clara, que no se les digan fechas, que no se les sature de información, que se les cuente una historia. Lo que les ha faltado a los profesores de historia o a algunos historiadores, pues es darle el carácter de narrativo, el carácter novelesco a los libros, porque finalmente la historia va a ser una novela que le vas a transmitir, una novela, no una telenovela es una cochinada, no, una novela, y la novela histórica es bonita, porque te va llevando, te eleva, te posesiona, te trasladas al lugar en el que ocurrieron los hechos, y esto definitivamente es la forma en la cual puedes cambiar definitivamente la ideología, el pensamiento de las personas. Eso es muy bonito, y obviamente con gobiernos congruentes. Te hablo de la independencia, pero te tengo esclavizado, oye, no me jodas, ¿no? ¿Te estás burlando de mí o qué está pasando? Esa es la forma, ¿no? Creo, de hacer empatía. Bueno, profe, muchas gracias. ¿Algo que quiera agregar? Ya se nos terminó. Sí, bueno, pues es que yo tenía un montón de cosas que platicarles, pero hay algo bien importante que no quiero que quede así, que me gustaría que lo recuerden. Vicente Guerrero, que fue uno de los más importantes al final, el que consuma la independencia junto con Agustín Iturbide, cuando está en la guerra, el virrey toma preso a su padre y le dice: ve, dile a tu hijo que renuncie a la guerra y que le vamos a otorgar un puesto en el gobierno. Y Guerrero lanza esa proclama hermosa y le dice: señores, este hombre es mi padre, su papá se llamaba Pedro Guerrero, que ha venido a ofrecerme el perdón de los españoles y un trabajo como general español. Yo siempre lo he respetado, pero la patria es primero. Esa frase es
La patria es primero, muchachos. No se corrompan. No entren a la hipocresía, no entren a la ambición. Su patria es primero, su dignidad, sus principios. México puede cambiar. Está en nosotros conseguir este cambio si cambiamos el chip de aquí y somos mejores personas. Creo que es mi idea. Y pues viva México, que es el país más bonito del mundo. Para mí lo es y lo será siempre. Gracias. Coincido. Muchas gracias, profe, y no nos queda más que también agradecer a Braulio, José, les agradezco yo, Isabel, por estarnos escuchando todas estas pues, sesiones que tenemos de Al Balcón, agradecer a Radio UDG y a nuestro productor Eduardo Moreno y claro, a todo el equipo de Al Balcón. ¿Puedo hacer una intervención pequeñita? Saludos al charal. No. Vas, Sí, vas. Nada más felicitar a mi mamá que cumpleaños. Ay, felicidades a la mamá de Braulio. Felicidades. Saludos a Felicidades, todos señora. y pues cuídense, recuerden que estamos en pandemia, no salgan si no es necesario. Un abrazo Claro. y hasta el siguiente Al Balcón. Adiós. Radio Universidad de Guadalajara en Ciudad